La casa de mis abuelos. Hace unos años, cuando era una niña de apenas 6 años de edad, por circunstancias de la vida, mi madre y yo nos encontrábamos viviendo en casa de mis abuelos maternos. La casa, en ese entonces, me parecía gigantesca, tanto en terreno como en construcción, muy a pesar de que en la segunda planta solo se encontraba construida una habitación. No había barandales. Las escaleras se encontraban completamente despejadas en la parte de arriba y daban directamente con lo que mis primos y yo llamábamos el cuarto de la tele, una pequeña habitación de más o menos 3 metros cuadrados, donde se encontraban las escaleras, directamente debajo de ellas un sofá cama y frente a este un enorme mueble de madera que en su parte media tenía una enorme televisión. Ya saben, esas cajas cuadradas negras y voluminosas, equivalente a una pantalla de 50 pulgadas. En las repisas de los lados habían varias consolas de videojuegos, así como sus respectivos controles y juegos. En las repisas superiores, una enorme colección de discos de vinil de mi abuelo y revistas de mi abuela. Este cuarto da directamente a la sala y tiene una pequeña ventana rectangular de más o menos 30 centímetros de ancho por medio metro de largo, que se encuentra situada del lado derecho del sofá cama y da a un jardín frontal que a su vez da a la calle. La segunda ventana es mucho más grande. El problema es que esta no da a ningún sitio. Hay una enorme barda que tapa la vista. Esta ventana está situada justo antes de subir el primer escalón para llegar al segundo piso. Es imposible ignorarla. Mi madre se encontraba trabajando demasiado para poder mantenernos, así que siempre llegaba muy noche a la casa, pasando de las 11 p.m. Nuestro cuarto, por supuesto, era el cuarto de arriba. Así que yo siempre le esperaba en el cuarto de la tele hasta que llegara a casa y poder dormir juntas. Algunas veces lograba verla, pero en la mayoría de las veces me quedaba dormida antes de que ella llegara. Y como por arte de magia, en la mañana aparecía en nuestra habitación. Por alguna extraña razón, siempre le he tenido miedo a esa casa, en especial al segundo piso. Es una vibra pesada, es incómoda sensación de que alguien te observa, aunque sabes bien que no hay nadie más contigo. Primer encuentro con el espectro de la niña, en una de las tantas ocasiones en las que me encontraba esperando a que mi madre llegara del trabajo. Mientras veía la tele con la luz prendida, escuché una voz, una tenue voz infantil. Esta decía mi nombre desde la parte superior de las escaleras, justo arriba de mi cabeza. En un principio creí que se trataba de mi abuela llamándome, así que bajé el volumen de la tele para prestar atención. Y nuevamente me llamaron. Era la voz de una niña. Estaba segura, pero eran alrededor de las 10 de la noche. Me parecía imposible que una niña estuviese en el segundo piso a esa hora. Yo no tenía vecinas. Los 3 terrenos que concordaban la casa de mis abuelos eran terrenos baldíos. Aún en mi pequeño cerebro y de poco razonamiento, sabía que no era posible. Luego, un aire frío llegó a mi oído derecho, como esa pequeña brisa que sientes al abrir el refrigerador, seguido de un susurro. Angie, sal del sofá. Atravesé la sala y fui corriendo al cuarto de mis abuelos. Toqué la puerta lo más fuerte que pude hasta que me abrieron. Mi abuela se asustó tanto solo con verme. Estaba helada, pálida, lloraba y al mismo tiempo no podía pronunciar palabra alguna. Ella me sacudía preguntándome qué me había sucedido. Yo ni siquiera podía dejar de llorar. Mis lágrimas simplemente resbalaban por mi rostro. Mi abuelo salió del cuarto y revisó la casa, temiendo que alguien se hubiese metido, mientras mi abuela intentaba calmarme para averiguar lo que pasaba. Unos minutos después,
fui capaz de contarles. Esa noche me quedé con ellos hasta que llegó mi madre. Segundo encuentro con el espectro de la niña. Habían pasado ya unos días desde que escuché aquel susurro en mi oído. Todo había regresado a la normalidad. Ya no tenía miedo. Mi pequeña mente ya había olvidado todo. Me encontraba jugando por la tarde con mis juguetes en la sala de estar. Estaba tranquila, entretenida, mientras mi abuela hacía la comida o alguna labor doméstica, y mi abuelo y mi madre en sus respectivos trabajos. De pronto, me dio la sensación de no estar sola, como si alguien me estuviera mirando, pero no sabía exactamente desde dónde. Tampoco tenía ganas de averiguarlo. Así que hice mi mayor esfuerzo por ignorar esa sensación y continuar con lo mío. Al paso de unos minutos, fui en busca de mi abuela. Ella estaba en el jardín principal regando las plantas. Tomé unas flores para adornar a mis muñecas y volví adentro. Me senté en el suelo, justo de frente al cuarto de la tele y a la ventana. Esa ventana que daba vista a la barda. Cuando la vi, había una figura pequeña mirándome. Me levanté y corrí hacia mi abuela. Le conté lo que había visto y ambas fuimos a investigar. No había nadie. Tercer encuentro con el espectro de la niña. Era tarde por la noche. Estaba viendo Kenan y Kel. Así que la hora exacta eran las 10:30 p.m. Me divertía mucho verlos, pero al mismo tiempo estaba muy cansada. Raro en mí. Apagué la tele antes de que el programa terminara. Me dispuse a dormir. Luego, me despertó un escalofrío. No tenía la sábana, pero no era necesaria. Era tiempo de calor. La única manera de que refrescase sería con la pequeña ventana abierta. Esta se encontraba por encima de mi cabeza, pero tenía los pies fríos, no la cabeza. Abrí los ojos lentamente. Cuando la vi, una niña de vestido largo color rosa estaba en el barandal recargada, con los brazos cruzados y su mandíbula descansando en ellos. Tenía coletas y una sonrisa escalofriante. Parecía que su boca llegaba de oreja a oreja. Su nariz pequeña y sus ojos negros penetrantes me miraba directamente a los ojos. Antes de que mi vista pudiera aclararse lo suficiente para notar más rasgos de su cara, un fuerte grito salió desde mi pecho. No podía moverme y al mismo tiempo estaba temblando fuertemente. Mis abuelos llegaron y al momento de prender la luz, ella ya no estaba ahí. Cuarto encuentro con el espectro de la niña. Había pasado mucho tiempo desde que la vi en la escalera, o al menos eso recuerdo. Por supuesto, nadie me creyó en ese entonces. Tal vez pensaban que tenía mucha imaginación o que quería llamar la atención de alguna manera, no lo sé. Desperté, no podía abrir los ojos. Lo intentaba, pero me dolía. Busqué a mi mamá en la cama. No estaba. La llamé y no contestaba. Comencé a ponerme histérica, a llorar y gritarle, pero nada funcionaba. Los ojos me dolían. No podía ni siquiera tocarlos con mis manos. De pronto, escuché risas que se burlaban de mí. Pude sentir su presencia, así que me levanté de la cama por instinto, o tal vez por miedo. Me bajé de la cama, encontré la pared y logré pasar por la puerta. Intenté enfocarme en mi misión, olvidar esas risas, así que fui caminando lentamente, tocando la pared con mi mano. No era tan difícil, pues conocía el camino. Lo recorría varias veces al día, todos los días. De pronto, la sentí acercarse a mí. Escuché sus pasos saliendo de la habitación.
El pánico me invadió y corrí. Después sentí que volé para sentir un dolor muy fuerte al final. Me había caído del segundo piso por el pánico. Dejé de tocar la pared y me fui de largo. La caída me había parecido eterna. Recuerdo haber gritado por ayuda mientras volaba. Una vez en tierra firme, continué llorando por ayuda, pero nadie me escuchaba. Como pude me tranquilicé un poco y comencé a sentir el lugar donde había caído. De tanto llorar, logré abrir medio ojo. Me di cuenta que estaba en una planta. Era el jardín frontal. Me bajé como pude y me metí a la casa. Mi abuela y mi madre me vieron extrañadas. Yo tenía conjuntivitis, por eso no podía abrir los ojos, y solamente le decía a mi mamá: «Mamá, volé, la niña me asustó». Mi abuela fue por unas hojas de algún árbol y comenzó a frotarlas en mi rostro, y cuando me limpiaron bien, mi madre fue a revisar al frente por donde había llegado. Regresó asustada a la casa, llamando a mi abuela para que viese lo que ella veía. Yo había caído en una bugambilia que tenía mi abuela. Estaba frondosa y tenía unas varillas en ciertos puntos para darle una forma específica. La bugambilia en sí estaba abierta a la mitad, con mi pequeña silueta en medio de ella. No lo podían creer. Rápidamente corrieron a revisarme. Yo no tenía ni un solo rasguño. Solamente se encontraron con algunas hojas en mi pijama y cabello, pero nada más. A pesar que aquella bugambilia estaba cubierta de espinas, y ni hablar de las peligrosas varillas. Después de eso, me llevaron con una curandera a curarme del espanto, que para mí ha sido el incidente más traumático de mi vida. Lo recuerdo nítidamente, pero esa será mi segunda parte. El día de hoy tengo 27 años, y escribir este relato me ha tomado mucho tiempo. Tuve que hacer pausas en varias ocasiones. Los vellos del cuerpo aún se erizan al recordarlo, y mi pulso se acelera. El miedo continúa aquí conmigo. Relato de Angie.